Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Algo que la estación La Favorita, que tiene varias estaciones de música ranchera y demás, ha tenido a bien durante años el facilitar, el rentar el espacio y el tiempo a Unidos por Cristo y María. Pero volvemos a decir precisamente que si vas a ir a un lugar y en lugar de estar pagando una habitación de hotel o de rentar una casa, pues a la larga te sale más caro que si ese dinero lo invirtieras para que a fin de cuentas esa casa llegue a ser tuya. En este caso, durante años se ha estado pagando un promedio de $20,000 mensuales para tener el derecho de la comunicación de la transmisión radial. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión precisamente de que lo que se paga en un año de transmisión, o sea, serían $140,000 más o menos, pues mejor invertirlos para tener los derechos y para tener la estación propiamente. Entonces, de eso ustedes pueden ser parte de ello, estamos haciendo historia. Ayer me impresionó mucho el mensaje de nuestro señor obispo, que habló invitando a la feligresía a que colaboremos, a que seamos parte de este evento histórico en el cual la estación va a tener no que depender de otra, sino que va a tener los derechos de la transmisión radial y ustedes pueden ser parte de esto. Así que se trata de hacer un esfuerzo extraordinario y de colaborar. Ya Juanita les estaré informando cómo pueden ustedes ayudar, pero no se trata ya de dar una donación de 5, 10 o $20 o 100, sino ojalá que pudieran dar cada quien, cada radiovidente, pues por lo menos unos $1,000 cada quien para poder ajustar el pago de esas transmisiones. ¿Ok? Mi querida Juanita, ¿ya estás lista y puesta como calcetín? Sí, padre. Bueno, ya ¿cómo estoy te lista. Dígame. Dígame nuevamente, porque por aquí tuve mi querida Juanita, que ayer me invitó una familia muy querida, una pareja muy linda, que eran dueños de varios restaurantes aquí en Mammoth Lakes y luego los vendieron todos, pero cocinan muy rico. Me invitaron a comer a su casa y gocé de la hospitalidad de ellos, pero me dieron una comida que soy alérgico, es decir, alérgico al cordero. Fíjate que nuestro señor obispo también es alérgico al cordero. También le digo, el único cordero del cual no soy alérgico es el cordero de Dios. Dice, qué buena onda. Yo también. Bueno, el hecho es de que ya regresé muy contento, yo tuve la misa, estuvo muy participada, pero después me puse a trabajar en mi escritorio y empecé a sentir un dolor en la espalda y en el pecho, y abajo de mi pecho, en el área del estómago, lo tenía muy duro, y me tomé ahí unos ibuprofenos que me ayudaron un poquito, y luego, después de cenar, ya no aguantaba el dolor, de plano me puse marihuana, tuvo un hijito, y le pusieron San Expedito, como era abogado de López Santana, y era un fregón para la marihuana, ya no puedo ni levantar. Ok, bueno, esa es una canción de Oscar Chávez, no. Fíjate que la marihuana ha sido tradicional, medicina tradicional. A mi mamá le conseguían marihuana, lo mezclaba en alcohol y era bueno para untárselo en las piernas y le quitaba el dolor de piernas. Ahora, Vicente Fox, el expresidente de México, tiene un negocio de marihuana, de productos de marihuana, es decir, pomadas, medicinales, etcétera. Y vieras cómo ayudan. Ahora que fui a México, mi hermano Jairo me consiguió unos productos de marihuana, pomadas y demás. Me había puesto Ice, que es muy bueno para los dolores, pero nada más me ardía tantito y luego, otra vez el dolor tremendo y no me podía dormir y me volteaba
de posición en la cama, no podía, y decía, es que mi sueño es más grande que mi dolor, pero no, el dolor me mantenía despierto. Así que de plano me paré, busqué esa marihuana, me la unté, la pomada de marihuana. Me seguía doliendo, pero al rato ya me quedé dormido como a las 5 de la mañana. Así que, y hoy desperté ya muy bien, ya no me duele nada, pero esto fue una indigestión tremenda lo que me dio, y era un dolor tremendo. Dije, bueno, lo mío fue temporal, porque me daban ganas de despertar al médico y hablarle y decirle, oye, ¿qué me recomiendas? Pero me iba a recomendar una medicina y no me iba a parar a ir a comprarla. Dije, me aguanto como los machos, ¿para qué ando molestando? No, bendito sea Dios, yo estoy bien. Pero mi hermana Estrellita le pasa muy seguido que no puede dormir en toda la noche, que tiene dolores y demás. Entonces digo, cada dolor que tenía, digo, lo ofrezco, Señor, por los dolores de mi hermana Estrellita y de mi amigo Antonio Pinal, que le está sufriendo horriblemente. Entonces, una de las cosas es quejarte, que no te sirve más que para desahogarte, o mejor, ofrecer tu sufrimiento, tanto por la remisión de tus propios pecados como por el sacrificio y por el alivio de otros que sufren permanentemente. Lo mío fue desesperante, es un dolor constante, no podía dormir, pero hay personas que tienen ese dolor crónico y terrible. A mí me pasó una vez ahí en Tracy, ahí cerca de San Bernardo, hay un hospital, el hospital de Tracy, que fue hecho gracias a la aportación de una señora que tenía un centro de prostitución. Era prostituta ella, pero colaboró enormemente para que se construyera ese hospital. Lo irónico es de que cuando ella enfermó y necesitaba del hospital, no la admitieron por ser prostituta y tuvo que ir al French Camp a ser atendida, donde murió ella. Qué irónico. Bueno, en esa ocasión yo fui a ver en el hospital a un hombre que tenía mucho dolor, tenía las piernas hacia arriba. Dice, yo fui prisionero de guerra en Vietnam, me colgaron de cabeza, me clavaban cuchillos en las piernas, pero no era tan fuerte el dolor como el que estoy sintiendo ahora. Y allí me torturaban durante el día, pero podía aliviarme en la noche y descansar. Aquí es día y noche, por varios días que estoy sintiendo este dolor. Entonces es horrible porque una de mis experiencias como diácono, que iba a visitar los hospitales, había una señora que estaba sufriendo mucho de cáncer. Le dije, señora, una sus dolores a los dolores de Cristo en la cruz. Fíjese cuánto sufrió Él por nosotros. Dice, sí, padrecito, pero Él sufrió durante 3 horas. Yo ya llevo 3 años con estos dolores. Pues sí, qué difícil es consolar a alguien que está padeciendo un dolor enorme. Pero es la actitud de Dimas y Gestas a los lados de la cruz. Junto con Cristo estaban padeciendo los mismos sufrimientos. Y mientras Gestas se quejaba y se burlaba y retaba a Jesús diciendo, órale, bájate tú y bájanos a nosotros, Dimas, sin embargo, confía. Dice, oye, estamos padeciendo lo mismo, pero nosotros por buena razón, porque hemos sido ladrones, criminales. En cambio, él es inocente. Entonces ofrece sus sufrimientos y es el buen ladrón porque supo robarse el cielo en el último momento. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús lo canoniza en ese momento y le dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Es el sufrir quejándonos y maldiciendo, o es el ofrecer nuestros sufrimientos por la remisión de nuestros pecados, por que nuestros sufrimientos, que no son queridos por Dios, tengan un valor más grande en favor de aquellos que sufren, de aquellos que padecen? ¿Ok? De hecho, yo fui con el doctor, le dije, doctor, ¿qué padezco? Me dice, padeces madanito. Bueno, pero, en fin. Ay, padre. Hoy estamos celebrando al santo más cuadrado. ¿Tú sabes cuál es el santo más cuadrado? No. San Marcos. Ay, de verdad, sí. Pues sí.
Los marcos son cuadrados, pero hoy estamos sí. celebrando a San Marcos. Sí, sí. San Marcos el Evangelista. ¿Y quién era San Marcos? ¿No sabes? No, mejor díganoslo, yo lo vi brevemente. Lo que sí me llamó la atención es que lo relacionaban como cuando en el camino al desierto estuve escuchando un poco de como al león. Ahorita te explico, ¿ok? Sí, claro que sí. Tómele bien a su café. Mira, Marcos era discípulo de Jesús, no es apóstol. Hay que distinguir Discípulo, sí. los miles de discípulos que tuvo Jesús que lo seguían para aprender de él. Y otra cosa, de esos montonales de discípulos, Jesús escogió a 12 para que fueran sus apóstoles y los formó durante 3 años para después consagrarlos sacerdotes y que ellos fueran los pilares de la iglesia propiamente. Marcos no era apóstol, era un discípulo, había estado siguiendo a Jesús y sobre todo que su papá de Marcos era el dueño de un salón de fiestas que está justamente arriba de la tumba del rey David, de las mañanitas que cantaba el rey David, ese mero. Ahí, cuando uno va a ese lugar de fiestas, tiene que pasar uno por la tumba del rey David, una tumba que mide fácil unos 5 metros de largo. Y no es que David fuera tan alto, sino más bien que se hace énfasis en su importancia de David. No es la tumba de Goliat, no, es la tumba del rey David. Y subiendo en la planta superior se encuentra un lugar de fiestas que era el dueño, el papá de Marcos, que a Marcos también se le conoce como Juan Marcos. Entonces ahí fue la última cena y seguramente Marcos estuvo ahí sirviendo, se dio cuenta de la reunión con Jesucristo, con sus apóstoles, estuvo escuchando lo que pasó, y al final, pues, en lo que se fueron a Getsemaní, él se puso a recoger y a lavar trastes y todo, y entonces dijo, caray, en esta copa bebió Jesús y la conservó él, que después se le daría a Pedro, Pedro se la daría a su hija Petronila y posteriormente se le entregaría al sucesor de Pedro, a Lino, luego a Cleto, Clemente, Sixto, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan, Pablo, Cosme, Damián, etc. Y entonces se conservó ese cáliz. Y finalmente ese cáliz, pues, está actualmente en la Catedral de Valencia. Así que el pobrecito de Indiana Jones andaba buscando en el lugar equivocado, en Petra, pero es ficción. La realidad es de que ese cáliz está en la Catedral de Valencia. El Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto, cuando visitaron Valencia, celebraron con el cáliz de Cristo. Bueno, está muy interesante. Googleenlo, en las imágenes van a ver el cáliz, que es de una piedra preciosa, de un material precioso de Egipto. Tanto Marcos como su papá pues tenían relaciones con Egipto y va a ser algo muy importante eso. En el Evangelio se menciona que cuando arrestaron a Jesús fue alguien que yo creo que ya se había acostado, pero al oír los rumores de Cristo y de que iba a Getsemaní, que lo iban a arrestar, nada más se envolvió en una sábana y fue a ver. Y entonces quisieron arrestarlo y les dejó la sábana y se fue encuerado corriendo. Y se cree que era precisamente Juan Marcos. Ahora, ¿qué pasó con Juan Marcos? Se acercó mucho a Pedro y estuvo recibiendo las enseñanzas de Pedro y le platicaba lo que había hecho Jesús y demás, lo fue captando en su memoria y después lo escribió, quizá no en el mismo orden, porque él no fue testigo de muchas de las acciones de Cristo, pero recordaba lo que Pedro le había dicho. Pedro en una carta dice, y precisamente en el Evangelio, en la lectura de hoy, dice, reciban saludos de mi parte y de mi hijo Juan Marcos. No es que sea hijo de Pedro, pero tiene de alguna manera una relación
de mucho cariño, que lo considera su hijo. Es por eso que los sacerdotes también le llamamos hijos a nuestra feligresía, por esa paternidad espiritual. Bueno, cuando Pablo fue convertido y empezó a viajar, Juan Marcos lo acompañó junto con Bernabé en sus viajes, pero de plano hubo un momento en que dijo, no, ya no aguanto a Pablo, y los abandonó en un momento del recorrido. Posteriormente, Bernabé discute con Pablo de que quiere incluir a Juan Marcos en la peregrinación, pero Pablo le tiene cierto recelo porque los abandonó a la mera hora. Entonces lo que hace es Bernabé se va con Juan Marcos. Parece que hay una relación de parentesco entre Bernabé y Juan Marcos. Posteriormente, Marcos fue elegido obispo en Alejandría, donde él ordenó un nuevo obispo, él ordenó 3 sacerdotes y 11 diáconos. Ante la persecución, Juan Marcos fue capturado, torturado y decapitado. Se le sepultó allí en Alejandría, Egipto, y posteriormente, en el año 800, unos marinos rescataron el cuerpo de San Marcos y se lo llevaron a Venecia. En Venecia, la plaza de San Marcos es bellísima. Esa catedral de San Marcos es preciosa. Arriba tiene los 4 caballos que representan a los caballos del Apocalipsis, que Napoleón se lo robó. Tuvieron que suplirlos con otros caballos. Sin embargo, ya Francia lo regresó. Están adentro de la catedral de San Marcos, están los 4 caballos originales. Y dentro de la catedral está la pala de oro, es decir, el lugar donde San Marcos está sepultado. Ahora, viene alguna controversia. Se supone que el cuerpo de Marcos está ahí, su cabeza se quedó en Alejandría. Sin embargo, hay una controversia que dicen que en realidad en las prisas no se llevaron el cuerpo de Marcos, sino de Alejandro Magno. Pero eso está en discusión y quizá en algún futuro haya forma de comprobar los genes y la antigüedad y demás. Pero el hecho es de que ese es el final. San Marcos narra un evangelio, es el más breve, pero es un evangelio muy bonito y por eso hoy estamos celebrando a San Marcos el Evangelista. Ahora, Marcos comunica en el Evangelio de hoy precisamente cómo Jesús se reúne con sus apóstoles antes de ascender a los cielos y les da la orden, vayan por todo el mundo, prediquen la buena nueva y bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y sea bautizado se salvará. El que se resista a creer se pone en camino de perdición. Y dice, estas son las señales que acompañarán a los que crean en mí. En mi nombre hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y no les harán daño. Y si beben algún veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán sanos. Y en mi nombre expulsarán demonios. Estos son los signos de quienes creen en él. Sin embargo, hoy en día ha habido gente que tiene la obsesión por hacer estos milagros y forza las situaciones para decir, es que estoy hablando don de lenguas y hablan sin ton y son. Eso no es don de lenguas, eso es un efecto de histeria que se llama glosolalia. Imponen las manos para curar a algunos enfermos y demás. No, no va por ahí. No se trata de forzar ni de ser tú el portador de esos milagros. No eres tú el que obliga a Dios. Señor, te pedimos que reprendas al demonio y que reprendas esta enfermedad y cura a este hombre, etcétera, sí. Y no quieres además que te barra tu casa, te lave los trastes y te la pinte y demás. O sea, ¿le estás dando órdenes a Dios? No, es realmente por el amor de Dios y en el nombre del Señor que el Señor actúa. Pero no se trata de forzar situaciones. Hablar lenguas nuevas no se trata de que aprendas francés, ruso, italiano, chino y japonés. No, se trata de hablar lenguas nuevas de paz en un mundo de guerra, de reconciliación en un mundo de discordia.
de amor en un mundo de odio, de perdón en un mundo de rencor. Son las lenguas nuevas que debemos de hablar. Fíjate qué bonito, porque el hablar esas lenguas nuevas supone hablar con amabilidad, con generosidad. La gente está muy irritada, muy agresiva, y cuando tú les hablas con amor, con paz, con armonía, cambias los corazones de esa gente. Son las lenguas nuevas que debemos de hablar. Y podrás tomar serpientes de las manos. No hagas caso a los chismes, más bien confróntalos. Yo aprendí eso de una amiga muy buena que no soporta los chismes y los confronta. Y así me ha tocado la experiencia. Cuando alguien me llega con un chisme, le digo, a ver, espérame tantito, llamo al otro implicado. Fíjate lo que me está diciendo esta persona, me está diciendo que tú bla, 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 bla. ¿Cierto? Díselo delante de ella. Y ahí se acaban los chismes. Saben que conmigo los chismes no se valen. Se aclaran las cosas en ese momento. Así que maneja las víboras, no dejes que inyecten su veneno. Eso es importante. Beberás veneno mortal, pero no te afectará. Yo he recibido muchas acusaciones falsas, muchas calumnias, pero los hechos son los que hablan. Jesucristo dice, no me juzguen por lo que digo, sino por lo que hago. Y realmente mi comportamiento, mis acciones me han librado de muchos venenos de gente que quiere hacerme daño. Y he podido salir adelante. Sin embargo, no soy inmune, a lo mejor va a haber algo que me dañe, pero hay que seguir adelante. En mi nombre expulsarán demonios. Sal de aquí, Satanás. No, mira, yo creo que el demonio puede ser expulsado, el demonio de la soledad con tu compañía, el demonio de la duda con tu certeza y con tu fe. Puedes expulsar el demonio de la tristeza con tu alegría. Puedes expulsar el demonio de tantos demonios que hay con tu fe y con tu fortaleza. Impondrán las manos en mi nombre y esos quedarán sanos. Sí, no se trata de poner las manos y decir que queda curado. No, 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 tranquilo. Vas a una palmadita en la espalda y decir, órale, no te me achicopales, échale ganas. Oh, pues ¿para qué somos los amigos? Aquí cuentas conmigo. Fíjate que esa compañía, ese poner la mano, el decir, no, vente, ponte a llorar aquí conmigo. Por eso tengo dos hombros, escoge el que quieras y ponte a llorar todo lo que quieras. Ese apapachar, ese abrazar, es imponer las manos y sanar a esas personas enfermas de dolor, de tristeza, de rencor. Eso es lo que debemos hacer y está al alcance de nuestra mano. Pero no puedes dar lo que no tienes. Así que lleva a Dios en tu corazón, a Cristo en tu corazón y comunícalo a los demás. Que esos sean los signos de quienes acompañan a Cristo. ¿No crees tú, Juanita? ¿Mande? Oh, no me estabas Lo estoy oyendo, ¿ya escuchando viste? bajito. Me vas a frustrar. Sí, ya Lo que estás como pasa, el que dice, ¿te aburre mi conversación? No, ni siquiera te sí. estaba escuchando. No, Sí, sí, lo que... Ajá. doctor, es que todos me ignoran, es como si no existiera. Señorita, ¿qué pasó con el paciente que me iba a mandar? ¿La puedes subir aquí? Ok, Juanita, ya que Ok. no me escuchas, yo quiero escucharte. ¿Tenemos algún comunicado, alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Sí. Échatela. Sí, padre, sí tenemos preguntas. Lo que pasa que estoy acostumbrada cuando estamos allá en la otra cabina a tener los audífonos bien aquí en los oídos. Pero sí, muchas gracias por estar con nosotros. Fíjese que tengo aquí dos preguntas que están como muy, me recuerdo como que ya se las hicieron, pero del modo que sea, pues vamos a atender, Pues a ¿verdad? lo mejor la persona no estaba cuando la contesté, pero Sí, a lo aviéntatelas. Si mejor. no, digo, ay, Sí. ya la Ujú. contesté, pasa la otra. No. A Sí, ver, bueno, entonces le preguntan que si, ¿qué se define o diferencia entre monseñor o ser cura o ser sacerdotes y diáconos? Porque diáconos, pues también ustedes cuando son sacerdotes antes son diáconos o siempre son diáconos. muy bien, Y hay es una diáconos buena pregunta. casados. Mira, en realidad el orden sacerdotal se da en 3 grados. El grado principal, el primero, el número 1,
son los sucesores de los apóstoles, es decir, los obispos, los que tienen a cargo la feligresía en una región, que es, que es la diócesis. Y pueden ser auxiliares, pero tienen la facultad de obispos en plenitud, pero están auxiliando al arzobispo. Es decir, ars, la palabra archi, significa grande, o sea, el mero mero. El arzobispo de una arquidiócesis, que es muy grande, como San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, San Diego, etcétera, es muy grande, y necesita del auxilio de otros compañeros obispos que tengan también esa potestad y ese cargo como él. Y ese obispo auxiliar les ayuda con todas las facultades. Ese es el cargo número 1. El siguiente es el sacerdocio en segundo grado, que es el presbítero. Es decir, normalmente se elegía a los más ancianos de la comunidad para que ayudaran al obispo en el sacerdocio, pero no tienen el sacerdocio en plenitud como el obispo. El presbítero, que es la mayor parte de los sacerdotes que ustedes conocen como un servidor, presbítero significa el más anciano. Digo, conmigo no hay duda, que estoy viejo, pero no para todas. El presbítero tiene el sacerdocio en plenitud, con excepción de que un presbítero no puede ordenar nuevos sacerdotes, no puede tampoco confirmar, a menos que sea delegado por el propio obispo, y no puede perdonar algunos pecados que son reservados al obispo, pecados de excomunión o pecados graves. Pero tenemos el sacerdocio y dependemos ciertamente del obispo. Ahora, el diaconado surge precisamente para atender y para servir. En este caso, el orden del diaconado va en relación al presbiterado. Puede ser transitorio. Todos los presbíteros antes hemos sido diáconos cuando estábamos en la formación en el seminario y pasamos un tiempo en el diaconado. El diácono puede proclamar solemnemente el evangelio, puede bautizar, puede asistir los matrimonios y bendecirlos, puede bendecir solemnemente. No puede confesar, no puede dar la unción de los enfermos, no puede absolver, o sea, no tiene ese poder. Y puede ser transitorio en el caso de los seminaristas, o puede ser permanente en el caso de un hombre casado que lleva una vida ejemplar, que es servidor en la parroquia y que el sacerdote, el párroco, lo propone para que tome un curso de formación junto con su esposa, que tarda un promedio de 4 años en teología y en pastoral, y puede ser ordenado diácono permanente. Sigue viviendo con su esposa, batallando con sus escuincles y adolescentes y todo, y sigue trabajando, pero ayuda, y en ese caso me haría mucha falta un diácono, pero el problema es de que tengo puros hindús, indocumentados, digo. Entonces se requiere Ay, padre. que tengan residencia permanente o que sean legales en ese sentido. Pero ya, bendito sea Dios, uno está a punto de conseguir su residencia permanente y lo voy a lanzar para que se haga diácono. Así que esa es la idea. Ahora, los títulos que vienen como monseñor, canónigo, cardenal, no son órdenes sacerdotales, sino que son títulos de nobleza propiamente. Antiguamente a los que trabajaban en las oficinas de la diócesis se les llamaba monseñor, ya no. Antiguamente quien cumplía 65 años se le nombraba monseñor, ya no. Así que ya ni modo, no me tocó que me dijeran monseñor, no, vale, soy presbítero por la gracia de Dios. Viene del término francés monsieur, monsieur, que es mi señor, pero no, olvídate. Canónigo es un título que se da a algunos sacerdotes distinguidos que forman parte del cabildo de canónigos en alguna catedral o en una basílica y tienen la misión tanto de rezar por el pueblo en la liturgia de las horas, laudes, hora intermedia, vísperas y completas, y que forman parte de ese cabildo para aconsejar al obispo. Se podría decir que son una especie de senadores, ¿ok? Ahora,
El título de obispo, ya lo dijimos, arzobispo es el que está a cargo de una diócesis más grande, y los títulos, por ejemplo, de cardenal, no es una orden especial, es un título de nobleza que incluso no se requiere que sea sacerdote para tener el título de cardenal. Todavía hasta el Concilio Vaticano II había un laico que era cardenal. El término de cardenal es príncipe de la iglesia. Incluso hay algunos personajes en la historia que usando el título de príncipe de la iglesia hacían maldades, pero no eran sacerdotes. Es que el caso de el cardenal Richelieu, que es famoso ahí en Los Tres Mosqueteros, como el malvado ahí, el villano. Entonces, eran laicos que compraban el título o se les daba el título de príncipe de la iglesia por haber favorecido a la iglesia cediendo terrenos o provincias o por haber defendido a la iglesia con su ejército y demás. Entonces se les daba el título de cardenal como príncipe de la iglesia. Entonces básicamente son títulos nobiliarios, pero las órdenes son obispo, presbítero y diácono. ¿Ok? Bueno, pues ahí, ahí está la pregunta de Ofelia, que le envió esa pregunta. Mire, otra también muy conocida, que recuerdo que se la habían hecho, pero como usted dice esta pregunta, entonces tal vez no escucharon ese día. Y le preguntan que sí, ¿qué significa el karma? ¿Qué significa qué? Karma. Karma. Karma y nos amanecemos. Calma. No, No pan del no cúnico. calma, sino karma. Bueno, Sí. este es un término de Oriente, especialmente de la filosofía hindú, que habla acerca de que si escupes al cielo en la cara te cae, de que todo lo que hagas tiene consecuencias, positivas o negativas. Entonces, el karma viene a ser precisamente el destino que tú te fabricas y que viene a traerte consecuencias positivas o negativas según actúes. Entonces se le llama karma. Bueno, pues la siguiente pregunta, primeramente saludos para usted, padre, de parte de Marta García, no nos dice de dónde, pero aquí Gracias, tiene Marta saludos. García, de quién sabe dónde, pero te agradezco, Marta. Sí. Bueno, la pregunta es de Pedro y Toña Estrada. Esos amigos siempre me ponen en Sí, problemas. Es que hacen las enviando. preguntas muy buenas. No sé si lo haces, Pedro, para tantearme o realmente, pero te agradezco mucho y me da mucho gusto que preguntes. A ver, Sí, ¿qué reto me pone hoy mi querido amigo Pedro? sí, nos están viendo, saludo a todos. Dice, tengo varias preguntas el día de hoy. Los libros que no están en la Biblia no católica, ¿por qué fueron removidos? La otra pregunta Espérame tantito, tiene... vamos por esa. Déjeme contestarle y luego vamos a Sí, la siguiente. claro que sí. Mira, hay algunos libros que se llaman canónicos, que están dentro del canon o canon significa lista. Acuérdate que cuando se empezó a poner en conjunto las Sagradas Escrituras allá por el siglo IV, por el siglo V, había muchos escritos que eran falsos y entonces fueron rechazados y se pusieron los que eran verdaderos y que constaba que eran verdaderos, por eso se llaman canónicos. Sin embargo, la Iglesia incluyó algunos libros que eran considerados así medio dudosos por la tradición hebrea, por ejemplo, en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, la narración de la casta Susana no está incluido en la Biblia hebrea. Y sin embargo, ¿por qué? Porque fue escrito posteriormente cuando el destierro de Babilonia, en la traducción de los 70. Recordemos que eran 70 ancianos que se dedicaron a traducir las Sagradas Escrituras del arameo, porque ya no lo entendían los nuevos jóvenes, y la tradujeron al griego. Entonces ahí los hebreos tradicionales, los judíos tradicionales rechazan algunos textos que se incluyen dentro de los libros deuterocanónicos. Algunos libros de la Biblia protestante, Martín Lutero decidió eliminarlos de la lista
y los que eran los deuterocanónicos, y lo rechazó. Es por eso que la Biblia protestante no incluye algunos libros que están incluidos en la Biblia católica. ¿Ok? Siguiente pregunta. La otra pregunta, permítame. Dice, ¿tienen ustedes los sacerdotes alguna edición bíblica especial para predicar? Bueno, de hecho, se está tomando en cuenta la Biblia en común, los textos de la Biblia de Jerusalén. Se ha puesto en común los leccionarios, tanto en inglés como en español. Se está buscando esa Biblia y son los mismos textos que se ponen incluso en los misales mensuales o en los misales que están al alcance de los feligreses en las iglesias. Es la traducción universal en sí. Bueno, la siguiente le preguntan, hay una Biblia que se llama CSB, Biblia Estándar Cristiana. Esta Biblia está diseñada para pastores no católicos. ¿Tienen ustedes algo parecido al último menciona? Bueno, fíjate que hay cosas muy curiosas porque yo he convivido con algunos sacerdotes anglicanos y con algunos luteranos, y de hecho los estudios que tenemos muchas veces en las Sagradas Escrituras coincidimos con la Biblia de Jerusalén. Ellos usan también la Biblia latinoamericana, la New American Bible en este caso, y los estudios que tenemos muchas veces son muy paralelos. Estoy hablando de las iglesias cristianas que son bien formadas y que han surgido o se han separado de la Iglesia Católica, pero que llevan una actitud de respeto hacia la Iglesia Católica Apostólica Romana, y que ellos también estudian, y que son más cosas de lo que nos unen que lo que nos separan. Estamos hablando de luteranos, de anglicanos, pero llevamos estudios muy semejantes, ¿ok? De hecho, en las convivencias ecuménicas que tenemos, hablamos precisamente de más de lo que nos separa, hablamos de lo que nos une, y nos ponemos a rezar unidos por el bienestar del pueblo y buscamos salir adelante. Pero, ok, ¿qué más, mi querida amiga? Bueno, Perdóname, también. la Biblia que tomamos como estudio es la Biblia de Jerusalén, cuando estamos en el seminario. Bueno, también Blanquis García Correa también le está enviando bendiciones. Gracias, Blanquis García Correa. Gracias. Ajá. Otra de las en las preguntas, sí se puede relacionar o como en qué es correcto relacionar como la imagen del león, porque también me dice la persona que ella ha visto en varias veces, pero más en personas que son de otra denominación que relacionan como a Jesucristo. Sí es eso lo que relacionan con la imagen de un león. Bueno, Cristo es el león de Judá. O sea, de las tribus de Judá vienen a simbolizarse por diferentes animales, lo que representa el león como el rey de la selva y como el más fiero de todos los animales. Viene la relación en el hecho de los evangelistas, que vemos a los diferentes evangelistas, Marcos representado por el león, vemos a Juan representado por el águila, vemos a Lucas representado por un ángel, vemos a Mateo representado por, no me acuerdo por qué, pero sí está representado. Entonces viene a dar la característica de estos evangelistas, se les identifica con esos diferentes animales, por el índole de la angelología de Lucas, viene a hablar acerca de esa fiereza de Marcos, etcétera, ¿no? Entonces viene a simbolizar a los apóstoles, a los evangelistas. Entonces, como nosotros, por decir así, católicos. El león ha sido que siempre una imagen que está, por ejemplo, en varios edificios, incluso modernos, en las entradas de los museos o en el Vaticano, en
diferentes. El león se supone que es la fuerza y la nobleza, pero se ha representado en diferentes culturas siempre como esa fuerza del león. Ujú. Ujú. Bueno, por último tenemos una pregunta que nos dejó aquí Lucy del día de ayer. Sí, ok. Sí, dice que esa pregunta que le hicieron es que le hacen a usted que si todos somos hijos de Dios. Aunque hay unos que parecen hijos de la fregada, pero sí. Mira, el hecho es de que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, somos criatura de Dios. Pero vamos a entender que ser creado por Dios es algo que realmente Dios ama a su creación y nos ama a nosotros especialmente porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Sin embargo, aunque estamos hechos del mismo barro, no es lo mismo vacín que jarro. Y el bautismo, por medio del bautismo, nos hace ser hijos de Dios por adopción. Cristo tiene un solo hijo, que es Cristo. Perdón, Dios tiene un solo hijo, que es Cristo. Es el Hijo de Dios. Pero Cristo nos invita a ser hijos de Dios Padre. Y por eso, por el bautismo, que Jesucristo lo menciona hoy en el Evangelio de Marcos, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. El que cree y sea bautizado se salvará. Entonces, el bautismo nos hace ser hijos de Dios por adopción. Y es lo que dirá San Pablo. Dice, nosotros somos hijos de Dios y créanselo y vivan de acuerdo a la dignidad de ser hijos de Dios. Pórtense como hijos de Dios y no como hijos de otra cosa muy fea. ¿Ok? Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes que se unieron aquí por medio de los comentarios al programa del Padre Jorge. Lo recuerdo, lo tenemos de lunes a viernes a las 12, 8 minutos más o menos, ¿verdad, Padre? Del mediodía. Y pues le damos las gracias y pues relacionado con preguntas sería todo lo que tenemos, lo que usted guste añadir y también pues si por ahí comenta sobre algo sobre esto que estamos ahorita llevando a cabo nosotros como ministerio. Nada más te recomiendo de que no te vayas a caer de la azotea donde te pusieron ahí junto a la antena. ¿Ok? Y Dios mediante nos estaremos viendo mañana. Que Dios les acompañe y les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta Muchas la gracias, vista, Padre. Dios mediante nos vemos mañana. Bye. Sí, claro que sí. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.